Hola tripulante, ¿cómo estás? Esta vez tengo una conversación que estoy seguro que te va a gustar mucho, sobre todo que a ti que te interesan tanto los temas de inclusión laboral y que deben de interesarnos a todas las personas. ¿Por qué? Porque pues todas las personas de la comunidad LGBTQ+, nos cruza mucho ese tema y tengo un referente que estoy seguro que te va a gustar mucho lo que platicamos en esta conversación. El día de hoy me acompaña Diego Tomasino, que es LinkedIn Top Voice LGBTQ+, contador público, coach ejecutivo y autor del libro Come Out, las empresas también tienen que salir del closet. Diego es fundador de CoachMap, director de DT Consulting y ha liderado proyectos en América Latina, ayudando a empresas a incorporar la diversidad como un verdadero valor estratégico. Desde distintas partes del mundo, impulsa talleres, conferencias y procesos de transformación organizacional con foco en liderazgo inclusivo, equidad y bienestar emocional. Además, es profesor universitario, speaker internacional y una de las voces más activas cuando se trata de construir ambientes laborales más justos, creativos y humanos. Prepárate para una conversación que cruza el mundo corporativo con el valor de la autenticidad. Porque como él dice, no se puede cambiar todo a la vez, pero sí una mente a la vez. Y con todo esto, y sin más spoilers, vamos con el episodio y arrancamos motores. 3, 2, 1, take off. Descubramos juntos el universo después del closet. Bienvenido, humano. Bienvenido, Diego. Buenas, gracias por esa conversación, por esa introducción. La verdad que estoy súper contento de estar acá, así que un saludo a todas las personas que se conectan, a tus tripulantes. Así que bueno, gracias, estoy acá para que me preguntes lo que quieras, hablar un poquito del libro que ya tiene sus años, pero esta es la versión en inglés. Ahí está la versión en inglés, que en portugués y español también la tenemos, ¿verdad? Así es, así que nada, adelante, soy todo tuyo para lo que quieras. Buenísimo, Diego. Pues muchas gracias aquí por toda la disposición y por este espacio. La verdad que es un gusto enorme poder tenerte por acá. Me gustaría iniciar con una pregunta que creo que va muy de la mano, sobre todo con el concepto que tú tienes de tu persona, y es, veo por ahí que usas algunos pronombres. Me gustaría que me platicaras más sobre ello. Sí, bueno, interesante ese tema, porque si bien me identifico como hombre gay, desde hace ya un tiempo estoy usando también los pronombres él y ella, con un poco también entendiendo, esto me pasó hace como 3 años atrás, estaba en un evento en Las Vegas, en Out and Equal, y ahí tuve la primera oportunidad de convivir con muchas personas no binarias. Ok. Y la verdad que entendí un poco desde dónde viene, ¿no? Porque a veces incluso estando en el activismo, trabajando temas de inclusión, como que seguimos con ese binarismo, ¿no? Y todo lo que es trans, no binario, lo dejamos como relegado para un segundo plano. Y dije, bueno, A mí me encanta tender puentes. Soy una persona que, digo, cuando arranqué con esto, hace, 7 a 8 años atrás, no tenía ningún amigo trans, por ejemplo. Y dije, no puede ser. Claro. ¿Cómo puede ser que no tengo ningún amigo trans? Y tuve que hacer esa búsqueda activa de, a ver, ¿dónde encuentro una persona trans? ¿Cómo empiezo mis conversaciones con una persona trans? ¿Y cómo hablo de una persona trans o no binaria en una empresa cuando no tengo esa vivencia? Y en esa oportunidad tuve la oportunidad de un chico de Colombia que me empezó a comentar, ¿no?, su vivencia como persona no binaria, y la verdad que dije, al fin y al cabo los pronombres es algo tan binario, tan estructurado, y la verdad que yo me siento súper cómodo que me digan él, ella, hasta a veces ella, o sea, tengo mis días que a veces hago un poquito de drag. Y nada, me encanta también abrazar mi parte femenina, mi marido lo sabe. Okay. Así que y dije, la verdad que me siento cómodo, ¿no? O sea, y la verdad que también es un espacio, creo que mostrando mis pronombres, también es una oportunidad para generar la conversación. Que creo que eso es súper importante. Poner el pronombre ella también en LinkedIn, en Instagram o en mi firma, genero esa conversación. Porque muchas personas me dicen, bueno, pero ¿qué es ella? O ¿cómo se usa ella? Y todo eso, ¿no? Entonces, ahí abro para explicar. Y la verdad que creo que también fue un tema más como activista primero, y después esto de conocerme, autoconocerme. Creo que nosotros vamos cambiando constantemente. Completamente. No soy el mismo Diego que escribió el primer libro en el 2020. Ya tuve un montón de vivencias, conocí muchísimas personas de la comunidad
que me abrieron mucho más la cabeza. Muchísimas historias de salir del closet. También, que eso a mí me encanta hacerlo en Instagram, ¿no? De los vivos, de que gente cuente cómo fue salir del closet en su lugar de trabajo. Y creo que es esto, ¿no? Hay que escuchar y tener mentes abiertas, incluso nosotros, porque a veces incluso nosotros nos cerramos, ¿no? Completamente, sí, justo me encanta porque creo que es una conversación que has ayudado a generar en muchos espacios y también yo me he dado cuenta en algunos contextos. Creo que hemos venido escuchando a lo mejor un poco más acerca de pronombres no binarios, pero solamente como que existe ella y ya, ¿no? Cuando hay una combinación, digo, más amplia que eso. Sí, hay muchas, y algo que a mí me gusta también explicar cuando doy las charlas en las empresas o ahora que estuve en la universidad también, que no es algo, a veces dicen, no, es como una moda del lenguaje español, es que están rompiendo la Real Academia, porque la gente ahora se saca las vestiduras cuando decís ella claro. o cualquier palabra, y la verdad que es un fenómeno que es global. O sea, esto está pasando en todas las lenguas latinas, o sea, en francés, alemán, italiano, portugués. En Brasil está súper avanzado el tema de leye, ¿no? de lelis, hablando, y también en inglés. En inglés están estos neopronouns, her, his, hers, que cada quien lo puede usar y está bien a veces no entender cómo se usan. Y a lo que voy es, preguntémosle a la persona que los usa cómo se usan, cómo quiere que nosotros también nos acerquemos a esa persona, porque a veces, sobre todo en las empresas, dicen, no, pero eso es como muy complicado, ¿yo por qué me voy a empezar a entender esto? Dicen, nadie te pregunta si es complicado o no. O sea, es como que si tu nombre es complicado de pronunciar, te llamaré, no sé, Luis. Digo, no, o sea, ¿por qué yo te voy a llamar de otra manera? Entonces creo que todo el tema de mostrar los pronombres abre la conversación y sobre todo hace este espacio seguro, porque si una persona no usa el pronombre esperado por su expresión de género, ¿no? Que, digo, bueno, seguramente esa persona está abierta a tener la conversación, decir, no, mirá, yo uso este pronombre y se usa de esta manera. Te voy a enseñar a usarlo. Anímate a preguntar, siempre que sea un lado de respeto, ¿no? Entonces, claro. Creo que es un tema interesante los pronombres, justamente por eso, porque abren conversaciones que generalmente no tendríamos, porque asumimos. Completamente. Que ese es el gran error que cometen muchas personas cuando estamos hablando de estos temas de diversidad e inclusión. Muy bien. Y un buen acercamiento, digo, creo que es una duda que a veces la hacen mucho en algunos espacios laborales, ¿no? Como cuál sería un buen acercamiento con los pronombres de una persona para no asumir sus pronombres. Bueno, creo que lo primero es que la empresa tenga esa posibilidad de usar tu nombre social. Ajá. Que no sean esas empresas súper cuadradas que dicen, ay, tu cédula, tu DNI dice este nombre y te voy a llamar como eso. Ajá. Pregunta, abrir la posibilidad de eso. Que haya espacios para mostrar los pronombres. Por ejemplo, no sé, la firma, en los correos. Si estás en un Zoom o en un Teams o lo que sea, poner también tu pronombre ahí. Las redes sociales, LinkedIn, Instagram. Entonces se va dando ese espacio para que la persona pueda tener esa conversación. Y las empresas sutilmente también abran estos espacios. Porque es eso, a veces, de vuelta, se cierran mucho en procedimientos administrativos que son súper obsoletos. Y yo creo que las empresas intentan hacer eso. Pero dicen, ay, no se puede, porque el protocolo, porque el formulario, ¿no? Solo 2 géneros. Y sobre todo hay que entender que esa parte administrativa de las empresas, en muchos casos, se tiene que adaptar a la legislación del país. Como, no sé, México, Argentina, Brasil, que ya tienen el reconocimiento, ¿no? Estas leyes de identidad de género, de los pasaportes con X o no binarios. Entonces, las empresas también se tienen que adaptar a eso. Completamente. ¿No? Porque también puede haber un tema legal. Muy bien, muy bien. Es que sí, es un tema delicado porque muchas empresas dicen, ay, no, pero ¿por dónde arranco? No, tengo que cambiar un montón de cosas. Y la verdad que a veces es crear un formulario, una casilla. No tenés que hacer mucho. No es que tenés que cambiar todo, despedir a la persona de recursos humanos. Solamente para cambiarlo, sí, claro. Para hacer esto, ¿no? O sea, creo que también hay que tener las vivencias. Acá en México hay muchísimos activistas y muchísimas activistas no binarias trans que ya han hecho grandes avances en todo esto, sobre todo en grandes corporaciones. Pero creo que, como siempre digo, esto tiene que permear a las empresas más locales, a las empresas medianas, que es donde más cuesta, ¿no? Porque sí, completamente. Es fácil que una multi agarre, bueno, ponga el protocolo que ya viene de Europa o de Estados Unidos,
pero dale una empresa mexicana así pura o una empresa panameña pura sí. que, a ver, poner una casilla no binaria. Ajá. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo se come eso? Entonces, bueno, es todo un proceso, pero creo que tenemos que aprender también del sector privado y de las multinacionales también, en ese punto. Sí, completamente. O sea, creo que haces una diferencia que hace una comparación muy útil con Panamá y México, pero creo que aquí en México también es algo que hemos visto bastante, ¿no? Panamá lo puedo usar para hacer ejemplos. Me van a linchar cuando vean esto. No, pero al final sí refleja mucho lo que pasa aquí en México. Muchas empresas mexicanas, 100%, a veces también les cuesta un poco más, ¿no? No todas, hay unas que sí están a disposición de hacer cambios, pero hay otras que les cuesta, ¿no? Y en una multinacional siempre va a ser más fácil muchas veces hacer estos cambios. Sí, a ver, yo soy un fiel creyente que el sector privado tiene mucho peso en la sociedad. Uh-huh. Cuando yo saqué el libro, había mucha gente que me criticó por el hecho de esto, ¿no? Del dinero rosa, de aprovechar la comunidad LGBT, de que, bueno, siempre las empresas nos quieren para sacar plata, o que el sector privado no se tiene que meter en esto porque es un tema de derechos, de identidad. Y yo digo, a ver, viniendo de un país, o sea, mi acento es argentino, pero viví en Panamá mucho tiempo, para quienes no me conocen. Viviendo en Panamá más de 10 años, un país donde no hay ninguna ley que defienda a la comunidad LGBT, o sea, lo único que no está penado por ley, la homosexualidad. Pero digo, las empresas tienen como una obligación moral de hacer un espacio seguro. Completamente. Entonces digo, si esa empresa te puede dar a vos tu licencia por casamiento, porque te vas a casar a México, a Argentina, y te da una licencia de matrimonio en vez de una licencia de enfermedad o de vacaciones, como se le daría a cualquier persona heterosexual. La empresa está haciendo un cambio gigante. Si te da tu seguro de vida para tu pareja del mismo sexo, cuando el país no te lo obliga. Si te da licencias porque querés empezar un proceso de adopción o de subrogación y la empresa te lo da. Un espacio seguro, donde el país no te lo da porque te tira una piedra o te gritan maricón por la calle. La empresa se termina convirtiendo en un agente social súper poderoso. Porque, o sea, te da esos beneficios, te da esas políticas, y quieras o no, cuando una empresa copia a otra, que generalmente son las multinacionales, y después otras van empezando a copiar, se va haciendo ese cambio social muy sutil. Porque, mirá, esta multi participó del Pride, y es una empresa de finanzas. ¿Y por qué el Banco de Panamá no va a participar del Pride? Claro. ¿O por qué esta no va a participar? Se genera eso de, si el otro lo hace, yo también debería estar haciéndolo. La gente va a querer ir a un lugar donde se sienta visibilizada, donde se sienta respetada. O sea, si voy a tener esa posibilidad de elegir, con la posibilidad de rotación que existe, ¿por qué voy a ir a una empresa que no me reconocen? Donde no puedo ir con un saco rosa, ¿no? O sea, siendo ex contador, como me gusta decir. Que, claro, es tipo, mirá este contador que viene con un colibrí y todo de flores. Es como, ¿qué clase de contador sos? Entonces, yo creo que hacer esos espacios seguros, auténticos, son clave. Y entonces ahí digo, el sector privado tiene mucho poder para negociar. Y hay que aprovecharlo. Y no ser el Estado tiene que hacer todo. Porque el Estado va a tardar años. O sea, hasta que no haya una presión social de que realmente aparezca, bueno, ahí recién el Estado va a empezar a legislar. Y una vez que legisla, sí, o sea, ahí se avanza, o sea, ahí van cambiando las mentalidades. Eso fue lo que pasó en Argentina con la ley de matrimonio en el 2010. Había mucha gente que no quería el matrimonio igualitario. Hoy por hoy, el 60-70% de la población no está en contra. Y además está resguardado por ley. Entonces, que haya una ley que te resguarda, que afecta a la persona que no te respeta, decís, no, bueno, sí, esto es por el lado correcto. Y voy a dejar de discriminar y gritarte maricón por la calle. Sí, claro. Porque, bueno, hay una ley que me respeta. Y eso ayuda a cambiar también después el inconsciente colectivo, que es a donde tenemos que ir. Y sobre todo, bueno, en Centroamérica, que es donde trabajo mucho, estamos a años luz de países como México, Argentina, España. Incluso con esos avances, que esto estábamos hablando detrás de cámara, con estos gobiernos que están llegando ahora, después me vas a editar. Adelante, tú Pero adelante. no, eso como que uno nunca puede estar cómodo 100%. Porque decís, bueno, ya conquistamos todos estos derechos, ahora podría estar tranquilo en la piscina viendo RuPaul y viendo con quién me voy a casar mañana, sin problema.
Y no, de repente llegan estos gobiernos que quieren ir todo para atrás. Que volvemos a esas bases hediondas donde se mezcla todo, se mezcla lo malo con lo LGBT, con las mujeres. Yo, no podemos dejar que eso pase. Entonces el activismo es algo que es cansón. Sí. O sea, vos lo sabes mejor que nadie también. Porque es eso, son como 2 pasos para adelante y 1 para atrás. Y hay que ser muy resilientes. Y creo que como comunidad también tenemos que apoyarnos, ¿no? Encontrar ese punto en común en que la L, la G, la B, la T, la Q, la I, o sea, y la A, o sea, hablemos todos el mismo lenguaje, porque incluso la comunidad LGBT son comunidades, ¿no? O sea, sí, totalmente. Cada quien tiene su privilegio, cada quien tiene sus vivencias, batallas, sus diferencias, pero hay que seguir buscando ese punto en común porque yo creo que los ataques son cada vez más fuertes. Entonces, hacia allá vamos. Me fui la pregunta. No, está bien. Eso me suele pasar. Sí, no, está bien. Digo, creo que algo también muy importante de lo que estabas mencionando, además de toda la historia, ¿no? Pero creo que cuando mencionaste la parte del inconsciente colectivo, creo que también me resonó mucho porque creo que al final, de alguna forma u otra, estamos buscando cómo cambiar eso, ¿no? O sea, desde distintas trincheras, todas las personas de la comunidad LGBTQ+, o las personas también que estamos en temas de inclusión laboral, pero creo que muchas de las acciones que hacemos es encaminadas a eso, y en ocasiones vamos a estar con empresas, vamos a estar en otros lugares, en otros formatos, y entiendo también las críticas porque yo también he escuchado que hay personas que piensan que las marcas es un ente de un señor marca, que ellos son los que controlan eso, y es como no es la marca, son personas dentro de las empresas que son personas como cualquier otra, que tienen también vivencias diferentes de la comunidad LGBTQ+, y que también están haciendo las cosas para justo mover políticas internas dentro de las empresas, y que además ese trabajo, como bien lo dices, o sea, imagínate en el Pride ver a no quiero decir marcas así directamente, pero sí, va a poner Doritos. Doritos sí es buena marca, porque ellos sí nos han apoyado. O sea, sí, queremos a Doritos. Iba a decir otra, pero no. No, Doritos la queremos en México, pero pues que tú veas que un Doritos apoya a la comunidad LGBTQ+, eso también hace que genere esta aceptación en las demás personas, ¿no? Y eso, al final de cuentas, es cómo lo hacemos para que distintos medios, ya sea empresas, personas, lo que sea, tengan este mensaje de inclusión y muestren este apoyo para que normalicen que esto es el deber ser, ¿no? Apoyar a la comunidad LGBTQ+, no lo contrario, como tenemos ahorita algunas voces que están tomando fuerza por ahí. Mira, creo que diste en el clavo con el ejemplo, porque yo soy muy pro Dorito, lo uso en varios ejemplos de mis charlas, porque algo que hace la empresa es que celebra el orgullo todo el año y de verdad. O sea, y hay un ejemplo muy básico que son las publicidades, las pueden buscar en YouTube. Día de la Madre, Día del Padre, Navidad, Día de los Muertos, Pride. En todos los años elige una de esas festividades y arma una publicidad enfocada en la comunidad LGBT. No lo hace en junio. Quizás algún año cae en junio, pero lo hace todo el año. O sea, todos los años elige un momento. Y entonces ahí te das cuenta que hay un compromiso serio, porque estás teniendo la conversación o estás haciendo, digamos, el ruido en un mes que no estás esperando que te vengan a dar, o sea, hablar de dos hijos gays o una pareja gay o una pareja lesbiana que van... Entonces decís, ¿qué está pasando? ¿Por qué me sacás de contexto del mes de junio y me estás mostrando el Día de Muertos una pareja de fantasmas gays? Ah, sí. Y llorando. O sea, voy a llorar llorando con el tío gay que no pudo amar en vida. Voy a llorar con la publicidad, pero voy a preguntarme por qué estoy viendo esto en noviembre, octubre, y no en junio. Entonces, eso realmente es un compromiso que creo que a muchas empresas les falta, de decir, bueno, hablemos de esto todo el año. Está bueno, a ver, yo cuando arranco con empresas que quizás no tienen nada de diversidad e inclusión, digo, bueno, sí, armen su calendario, ¿no? Y hagan, no sé, 4 charlas al año, está bien. Agarrá marzo, mes de la mujer, hablá sobre ese tema, crear espacio, agarrá junio, después, dependiendo del país, septiembre, bueno, en Estados Unidos es el mes de la hispanidad, o en Panamá es el mes de la etnia negra. Bueno, agarrá, hablá de eso, y diciembre déjalo libre para lo que quieras incorporar. Pero por lo menos marcar esas 4 o 5 charlas al año ya te va dando un tema de que
Se está hablando todo el año de diversidad, de inclusión. Y ahí vas arrancando, porque si siempre nos quedamos con lo mismo, de en junio pintar el logo de colores, y ni siquiera este año, porque sabemos que este año estuvo un poco complicado pintar los logos, que también habla del compromiso, creo que es eso, hay que ser consistentes. Y algo que decías, que también muchas veces dependemos de la persona que está en marketing o en los temas de diversidad o inclusión. Y si esa persona se va, la empresa se olvidó que tenía todo un proyecto de diversidad e inclusión. Porque no está comprometido con los valores de la empresa, con lo que quieren las personas que están en el liderazgo, con los accionistas de la empresa. Y si no viene desde arriba el compromiso, o sea, es efímero. O sea, todo lo que vas a hacer va a ser, está bien, muy rápido y va a quedar, como a veces pasa, que dice, bueno, tengamos una charla y después nunca más sabes de la empresa. Te habrá pasado. Sí. Que fue por obligación, porque tuvieron un caso de acoso, un tema de discriminación. No, porque le dijeron, la trataron mal a la persona, no sé, trans. Bueno, traíamos una persona trans para que hable y listo, y ya está. Después nos olvidamos. Entonces, eso no es sostenible a largo plazo, al igual que está también el otro tema, que se da mucho, que es el tokenismo, to tokenize, que es esto de, a ver, ¿qué tengo en la empresa que es de la comunidad afro, o que es gay, o que es lesbiana? A ver, tráemela, que así habla. Así habla, sí. Así habla, le sacamos la foto, la ponemos en el posteo, en nuestra empresa amamos a las lesbianas, la foto y chao. Y eso también está mal, porque el hecho de ser parte de la comunidad o de cualquier comunidad que quieran representar, muchas veces la persona no sabe o no quiere eso. Y solo por ser parte de la comunidad no te tienen que obligar a que hables cuando no tenés los conocimientos, porque no te sientes cómodo. No te sientes cómodo. Sí, también. Sí. Ese es un gran tema, ¿no? Que eso pasa muchísimo. Y a veces incluso hasta se hace más ruido porque la persona no sabe. Yo me he tenido algunas peleas mediáticas que ahora me vienen a la mente. Pero un tema que siempre trae tema es y mucha tela para cortar, es las cuotas. Ok, sí. ¿No? Las cuotas del cupo trans, el cupo, no sé, de personas afro, de personas asiáticas, lo que sea. Siempre hay pros y contras de las cuotas, bueno, si son necesarias, si no son necesarias. Pero yo he escuchado activistas LGBT diciendo, que hablan de género, diciendo, no, porque si se abre si está, no sé, el director de finanzas y la directora de marketing, y si se abre un puesto en, no sé, recursos humanos, se lo van a dar a la mujer porque es mujer, o al otro porque es gay. Digo, no tiene nada que ver una cosa con la otra, no porque se abre un puesto, se lo vas a dar a la mujer, al gay, o sea, tiene que estar relacionado. Entonces a veces decimos, no, se abrió un cupo y se lo damos al gay. Ok. No, o sea, por eso también cuando hablamos de estos temas hay que informarse, hay que entender la empresa, hay que ver cómo funciona la empresa y si existen los cupos, bueno, después cómo hacemos seguimiento de ese cupo a nivel de evaluaciones súper objetivas, si llega a las metas, si no llega a las metas, ¿no? Evaluarla, evaluar a la persona como cualquier persona que estaría en ese puesto y no mezclar, ¿no? Entonces en Argentina pasó lo mismo con el cupo trans, que todo el organismo público tenía que tener un 1% de personas trans, todos los organismos, y se armó un ruido, no, porque vienen los trans y las trans a sacarnos nuestros trabajos. La ley creo que es del 2019, si no me equivoco, o por ahí. O sea, la cantidad de personas trans que ocuparon un cupo trans, por lo menos hasta hace 2 años, eran 2.000 personas. O sea, de un país de 40 millones de personas, de que, no sé, el 40%, 30% está en el Estado, 2.000 personas. No llegaban a 3.000 las personas trans que habían ocupado un cupo en un lugar público. O sea, si no entraste al Estado, era por inepto, ¿no? Porque te lo sacó una persona trans. Sí, claro. Entonces, cuando se mezcla todo o cuando se habla sin estadísticas, es súper fácil criticar. Pero cuando vas a los números, ahí te das cuenta la violencia social que hay. Completamente. De todo, de atacar a lo desconocido, a lo que te saca un poquito de privilegio. Y decís, y esto pasó ahora con todos los latinos, la gran mayoría de latinos que votaron a Trump. Ay, no, yo pensé que no me iban a tocar a mí, porque soy cubano, porque soy de acá.
Sí, papi, pues, o sea, papi, claro. sos latino, no sos blanco. O sea, a mí me dijeron una vez, estaba en el Miami Pride, y yo estaba hablando también del tema del Black Lives Matter y alguien de la propia comunidad, un señor un poquito ya mayor, pero me frena, me dice, but wait, do you consider yourself white? O sea, si me consideraba blanco. Y le digo, sí. Dice, you're not white. Tú eres latino, me dice. Yo digo, ahí entendí todo. O sea, en ese momento, o sea, en un espacio que era diverso, inclusivo, digo, ahí entendí el nivel de racismo que había en Estados Unidos, que hay en Estados Unidos. Que hay todavía, sí, claro. Y que uno también, desde el privilegio de todo, decís, no, eso a mí no me va a pasar. Si yo soy blanco, educado, tengo un trabajo, tengo una casa, afuera. O sea, entonces, y creo que eso es algo que estoy haciendo mucho hincapié en las charlas últimamente, el tema de privilegios. Okay. Porque es de donde es lo fácil, ¿no? O sea, el criticar a los demás y nunca paramos en un minuto de decir, bueno, primero, ¿dónde estoy parado yo? ¿Quién soy hoy? ¿Qué privilegios tengo sobre otras personas? ¿Y qué hago con ese privilegio? Okay. No nos ponemos a pensar en eso. O sea, ¿qué puerta estamos abriendo desde mi privilegio? Al contrario, cerramos puertas. No, vamos y votamos a la derecha porque sí, o que está bien votar a la derecha o a la izquierda, pero digo, pensá también lo que hay atrás, ¿no? Porque decís, no, yo voto esto por la economía. Perfecto. Le digo, pero, bueno, tenés amigos que están quedando fuera del sistema. Entonces, hay que buscar esos espacios quizás más de centro, pero teniendo estas conversaciones. O si vas a votar a la mega derecha, bueno, también desde tu postura, busca crear un espacio que sea, no sé, derecha por género, derecha por LGBT, que no existe, ¿no? Que era lo que hablábamos antes, que de repente si sos gay de derecha, el colectivo no te representa. Ajá. Okay. Porque vas a tu individualidad y dejás que digan cosas del colectivo como si vos no fueras parte. Y quieras o no, sos parte del colectivo, porque el colectivo te dio los derechos, el colectivo te abrió puertas y el colectivo te dejó estar ahí como diputado, como senadora. Completamente. O lo que sea, porque hace 20 años atrás ibas a estar preso y sin posibilidad de tener un micrófono porque eras gay, o porque eras lesbiana, o porque eras trans. Entonces, no olvidarnos que el colectivo, o sea, ese esfuerzo colectivo fue abriendo puertas. Y no es fácil, que una vez que uno está en el poder con su privilegio, nos olvidamos. Entonces creo que el tema de los privilegios es importante. Oye, sí me parece también muy relevante que nos ayudes a nuestra audiencia y a todo mundo acerca de esto, porque creo que la conversación del privilegio es una conversación que la he escuchado en algunos lugares, pero creo que a veces es un poco detonante en algunas personas, ¿no? Porque se utiliza... Es incómoda. Es incómoda, es una conversación muy incómoda. Y que creo que al final, al menos digo, hasta donde yo lo tengo interiorizado en este momento, y es un poco también parecido a lo que dices, creo que los privilegios, o sea, no se pueden quitar, ¿no? O sea, están ahí. El chiste es como, cuando se habla de privilegios, no es acerca de, es que tú tienes más, tú tienes menos, es reconocer qué privilegios has tenido o tienes y qué vas a hacer con ellos. ¿Cómo sería un buen ejercicio mental para alguien, vamos a suponer, darles una guía, un consejo de cómo pueden hacer un ejercicio de autoevaluación para reconocer e identificar esos privilegios? Ay, qué buena pregunta, porque generalmente el ejercicio que hago es práctico. A ver, ¿sabe qué? Por acá... ¿Sabe qué? Bueno, pueden buscarlo en YouTube también. Su cuadernito. No, pero imagínate que vas a correr una carrera. Ajá. Normal, ¿no? Está toda la gente en la línea largada, entonces todo el mundo va a competir por lo mismo, no sé, por un billete de $100 o por un almuerzo o lo que sea. Y entonces el coach, la persona que está guiando la actividad, dice, bueno, den un paso adelante quienes no tienen padres separados. ¡Pam! Bueno, den un paso adelante quienes pudieron ir a educación privada. ¡Pum! Quienes hablan otro idioma, quienes... Quienes nacieron en una clase media alta. Quienes no se tuvieron que preocupar de dónde venía un plato de comida. Quienes no se tuvieron que preocupar si les pegaban un cascotazo por ir en falda y tacones. Sí. Entonces, claro, todos esos pasos de ventaja que damos respecto a las otras personas son cosas que nosotros no hicimos nada
por tener esa ventaja. La sociedad misma nos la dio. O sea, el contexto en el que nacimos nos lo dio. Y entonces, claro, a ver, todos podemos correr la misma carrera. Todos quizás podemos llegar a la meta. Pero unos van a llegar antes que otros por cosas que ni siquiera ellos hicieron, sino que la sociedad les dio. Y entonces entender esto y por qué la conversación de privilegios es complicada, es porque nadie quiere perder ese privilegio. Y nadie quiere tampoco decir, no, si yo fui al colegio privado y vos no, bueno, fue porque mis papás pudieron y bueno, lo siento mucho. O vos que no sos hetero, bueno, es tu problema, es tu preferencia. Que odio la palabra preferencia. Yo también. Y lo he escuchado mucho en muchas personas que no debería escuchar. Ay, no. O sea, cuando escucho preferencia me vuelvo loco porque uno prefiere, ¿no?, el chocolate con la vainilla y lo otro es una orientación. Pero claro, darnos cuenta de esa conversación es súper incómoda porque inconscientemente te estás poniendo por encima de la otra persona. Pero lo importante es, bueno, ¿qué hago con ese privilegio, no? O sea, ¿cómo te ayudo para nivelar un poco la cancha, para que estemos jugando el mismo juego? Y nadie quiere hacer eso. O sea, siempre si vas a tener una ventaja, la vas a querer aprovechar. Es normal, no es normal, es culturalmente aceptado o no, pero es lo que hay. Entonces, y con eso, por eso digo esta obligación de tener estas charlas. No decir, bueno, yo acepto que tengo este privilegio. ¿Qué hago con eso? ¿Cómo te ayuda a vos que no tenés? Bueno, te da un contacto, te ayuda a conseguir una beca, te ayuda a conseguir un derecho para que te puedas casar o para que puedas ir con falda y tacones. ¿No? O sea, aprovechando eso. Y creo que ahí es donde entra el concepto de empatía, que es lo que está faltando este año sobre todo. Este año, sí. La palabra más buscada de Google debería ser empatía este año. Y sobre la empatía se construyen estas relaciones. Y por eso digo, volvemos al colectivo, al esfuerzo colectivo, y no tanto desde la individualidad, porque desde la individualidad mucho no vamos a poder hacer. Y bajar un poco este pensamiento. Yo soy muy de encontrar posiciones en común. Entonces, y también nunca soy muy extremista ni en las charlas, ni en lo otro. A veces me enervo con ciertos temas porque me tocan. Pero digo, siempre trato de mantener esa gradualidad en los temas. Como te decía, no voy a ir a hablar de la misma manera a Guatemala que hablo en Argentina o en Brasil. Porque, o sea, tengo que hablar a un nivel más avanzado, a nivel de ferocidad en mi discurso. Y en otro tengo que ir como mucho más suave, pero buscando ese lugar. Es como te decía, en Guatemala no puedo ir a hablar de un cupo trans o de la furia travesti cuando, o sea, tengo que empezar con lo básico de que es una persona gay y por qué no está mal, por qué no te tengo que matar si sos lesbiana. Entonces, porque la religión me lo prohíbe. Entonces, como empezar a trabajar esas creencias en la propia empresa incluso, porque no nos olvidemos que las empresas son personas, digamos, y parte, digamos, de todas estas charlas o los procesos de consultoría o de liderazgo, toda la parte esa de liderazgo inclusivo va acompañado siempre de un proceso, digamos, de coaching ejecutivo, de trabajar justamente las creencias limitantes, porque me ha pasado en empresas que me preguntaron, si mi religión no me permite tratar bien a una persona LGBT, digo, ¿qué religión estás? O sea, ¿qué religión digo, es una secta? Levantá el teléfono porque estás en una religión súper equivocada. Salí de ahí, levantá la mano si hay que escaparte, ¿no? Porque, digo, ¿cómo haces esa pregunta? Y era una pregunta en un espacio corporativo. No es que estaba haciendo una charla, no sé, en una plaza. En una plaza, sí, claro. Y yo me quedé en shock. Y a veces eso pasa que uno tiene que improvisar mucho la respuesta, porque te encontrás con cada cosa que decís, como incluso en un espacio corporativo se permite que haya, no sé, insultos, micromachismos, y que sea parte de la cultura organizacional. Entonces, como que, bueno, vamos a detectar estas cositas y trabajar a poco eso, ¿no? Pero hay mucho para hacer. Oye, ¿esa es la pregunta más difícil que te han hecho o tienes otra pregunta por ahí? No, esa es la que se me viene a la cabeza porque quedé en shock. O sea, quedé en shock porque dije... Mi respuesta hubiera sido tipo, ¿qué religión estás? O sea, salí de ahí. No me acuerdo bien qué hice para pilotear la respuesta. Otra vez que sí me pasó algo interesante en una multinacional, esta fue el año pasado. Claro, se ve que
trabajaron mucho los temas de inclusión y una de las personas que iba liderando todos estos temas finalmente llegó a un puesto de C-Level. Como directora de no sé qué historia, no sé si de recursos humanos o de marketing, y le suelta la mano al ERG, ¿no? El grupo de recursos de empleados LGBT desaparece. Como que no tenía tiempo para seguir haciendo cosas, no participaba más en el ERG, no se convirtió en un sponsor de grupo de recursos, y la tiraron ahí, o sea. Y creo que la persona la directora estaba ahí y la tiraron por micrófono, porque ni siquiera si está en el chat a veces como que bueno, las dejo pasar, pero la preguntó por micrófono, alguien muy valiente, que estaba anónima pero valiente. Valiente. Y claro, o sea, ahí en ese momento tuve que improvisar diciendo, mirá, tenés que entender que cada quien tiene sus batallas, tiene sus tiempos. Digo, para una mujer lesbiana que llegó a un puesto de C-Level no habrá sido fácil, habrá hecho mucho tanto por la empresa como por la comunidad. Digo, dejala que se siente. O sea, dale tiempo, porque no el hecho, o sea, hasta que esa persona, la van a estar juzgando el doble a esa persona. Completamente. O sea, por directiva, o sea, el triple, por directiva, por mujer y por lesbiana. Imagínate también si es madre, le metían uno más, ¿no? Entonces digo, deja que se asiente en el puesto, porque seguramente tiene la triple presión de estar ahí, porque tiene que representar un montón de cosas en una organización donde todo el resto de directivos son hombres. Digo, dale un respiro. Que eso a veces nos pasa como comunidad, que queremos todo, ¿no? Y como que si tenés un espacio, aprovechalo y da. Digo, a ver, todo esto tiene proceso de maduración. Y, o sea, y el tema de la ansiedad corporativa, gay, ansiedad gay. Todo es como, a ver, hay que procesarlo, hay que pasarlo. Y digo, bueno, dejen pasar, no sé, 6 meses, un año, seguramente van a haber oportunidades de tocar el tema con esa persona, pero no la juzguen ya, o sea, sin darle la oportunidad de entender qué está pasando y todas las personas que la están juzgando. Y esto es muy común. Es la típica, bueno, lo que hablamos de los diputados también, o de estas personas que llegan y el privilegio. A ver, al día 1 no te van a legislar algo, pero bueno, dale tiempo. Lo que sí, no le des respiro si se ponen en contra de la comunidad. Sí, no, ahí sí. No, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, me encanta. Que sí. Sí. A las calles, vamos a las calles a marchar y a cantar, ¿no? No, es que sí, o sea, pero entiendo también, porque esto pasa mucho, ¿no? Es fácil pedir. Es fácil reclamar. Exactamente. Pero digo, de toda esa gente que reclama dentro de la propia comunidad o de las diferentes... No quiero decir minorías, porque al fin y al cabo las minorías son las mayorías. O sea, hoy por hoy, o sea, es un término que ya tiene que quedar en desuso. Completamente. Pero digamos, todas estas partes de estas comunidades que fueron relegadas en la sociedad, en las empresas, tienen su historia. Y es fácil reclamar, pero digo, también, o sea, tenés que actuar. O sea, si vos no actuás y criticás desde Twitter, desde donde quieras, desde tu comunidad, celular, sí, claro, desde tu comunidad de comodidad de sillón, está divino, pero después no te quejes. Porque, o sea, los que están en la calle, los que estamos en la calle, los que estamos en las empresas, en los medios, creando contenido, educando, porque acá también hay que educar mucho, y vos lo sabés. O sea, es educar, visibilizar y actuar. Esas son 3 cosas que a mí me quedaron cuando arranqué con todo esto, porque hay mucho desconocimiento. O sea, de qué es diversidad, qué es inclusión, qué es equidad, qué son las letras, qué es una persona trans, qué es un cupo, qué es... Entonces, primero, la gente no sabe lo que estamos hablando, tiene miedo de preguntar qué es un pronombre, como estábamos al principio. Pero justamente hay que trabajar desde la educación y visibilizar constantemente, porque si no, te borran. Pero bueno, después del otro lado es, no critiques si vos no haces nada. Y eso está bueno, porque a veces cuando uno confronta a las personas que hacen eso, muchos después terminan siendo activistas. Okay. Porque les gusta, por lo menos empiezan a generar contenido o a compartir, porque entienden un poco la postura, ¿no? Que no es todo
no es todo tan sencillo. Entonces, y esto lo vi con varios conocidos que arrancaron así como criticando y después de a poco, siguiendo ejemplos, de repente están mandando un newsletter o salen haciendo videos. Y decís, bueno, genial. O sea, si entró la semilla para que hagas eso y genere, adelante, ¿no? Entonces eso creo que está bueno. Completamente. Ahorita que lo estabas diciendo, creo que es muy interesante porque sí, ¿no? También yo he visto muchas de estas críticas acerca de diversas acciones que hace toda la gente, ¿no? Y que, como bien lo dices, es muy fácil criticar desde el sillón. Pero creo que ahorita una política que yo tengo ahorita en junio, yo no estoy respondiendo ninguna hate, ningún comentario de crítica. No, sí, pase amor. Junio, mire, no quiero esparcir nada de esos comentarios de odio. Me estoy concentrando en la creación de contenido, en todo lo demás. Y la verdad es que decidí invertir mi energía y mi tiempo en otras cosas. Ya en julio voy a volver. O sea, tengo todo marcado para responder. Que ahí van a ver algunos comentarios, pero creo que eso está muy interesante porque nunca lo había visto así, pero yo sí, en ocasiones sí he invitado a la gente que ha criticado y dice, o sea, en este posteo, en un contenido yo no puedo hablar de todo, o sea, es imposible que en una pieza de 5 segundos te hable de 1000 cosas, ¿no? O sea, simplemente yo puedo comunicar un mensaje en cada pieza, un punto de vista. A veces trato de que sea lo más amplio posible, obviamente, pero pues no deja de ser un contenido que atraviesa mi propia experiencia. Pero creo que también algo es como, bueno, si no estás haciendo nada, mejor tú haz el contenido que no estás viendo aquí o que no lo estás viendo allá afuera. Entonces, ya cuando lo hagan van a entender. Van a entender. Sí, a ver, y como creadores de contenido creo que también es difícil encontrar ese equilibrio entre, a ver, el contenido que querés hacer, el contenido que se vende, o sea, que se mueve, se viraliza, y el contenido divertido, ¿no? Porque cada quien tiene su forma de expresar y todo, que está genial. Pero yo también quiero hacer cosas informativas, más allá de las cosas divertidas que puedo hacer con mi marido o los videos que cuando tengo tiempo hago, porque no soy tanto de hacer videos. Ajá. Pero sí, digo, lo informativo no lo quiero dejar de lado. Entonces digo, bueno, quizás en Instagram no se mueve tan bien, pero veo que en LinkedIn se mueve súper bien. Entonces digo, y lo tengo que mostrar solo allá. Le digo, no, porque quiero que también mi audiencia, que consume, no sé, la foto besándome con mi marido, también aprenda lo que está pasando. O sea, ¿por qué festejamos el Pride? O sea, o cómo hacer espacios seguros. Y bueno, hay que forzar a veces a la audiencia también, porque, a ver, ya sabemos, los videos y el consumo rápido de videos o de redes es lo que vende. Pero bueno, ahí también es lo que vos decías, ¿qué quiero expresar yo? O sea, ¿qué me atraviesa a mí o cuál es el mensaje que yo quiero dejar en mis redes, en mis cosas, en mis seguidores? Y también, digamos, como marca personal, ¿no? Que, bueno, uno está más enfocado quizás en empresas y no tanto como, no sé, a vender un producto en las redes. Entonces digo, a mí me sirve esto porque las empresas quieren ver un calendario anual de eventos que pueden tomar o quieren ver tips como para hacer un espacio seguro, que es una empresa inclusiva, diferentes cosas que digo, bueno, sí, quizás a mi público de Instagram no compra todo, o quizás compra 1 de 5 de esos contenidos. Pero digo, el resto en LinkedIn, digo, yo conozco a mi público, a dónde quiero ir, sin dejar de hacer comunidad. Entonces hay que encontrar, no es fácil encontrar ese equilibrio, pero digo, bueno, ya fue, creen contenido porque mejor, que se vean más cosas y no tengan miedo de postear. Porque creo que mucho, a mí me pasó al principio, yo estaba pavorizado de empezar a subir cuando subo lo del libro. Yo todavía ahí tenía, Instagram estaba muy chico, yo tenía pocos seguidores. Pero claro, todavía mi vida corporativa estaba muy atada a las redes. Tenía un poco de miedo de mostrar este estallido de colores, o sea, unicornios por todos lados, siendo contador, o sea, en ese momento estaba en una empresa contable como director, y digo, esto me va a jugar súper en contra. Y bueno, fue todo un proceso que digo, bueno, ya fue, ¿viste? Cuando decís, ya está. Que tenga lo que tenga que pasar. Y cuando saqué el libro, o sea, yo jamás me pensé de dar charlas en una empresa. Y ya fue, saco el libro porque, bueno, era parte de las cosas que uno quería hacer. Me había sobrado el tiempo en la pandemia. Bebé pandemia fue, ¿verdad? Bebé pandemia. Y después, claro, de ahí empezaron a surgir todas estas cosas, llamados de empresas, de revistas, de cosas. ¿Qué es esto? ¿Cómo que salir del closet en una empresa? ¿Por qué tengo que salir del closet? Y digo, bueno, de ahí fui construyendo ya el producto
la consultora y también encontrar el equilibrio, ¿no? Encontrar el equilibrio entre la vida profesional, mi orientación, mi identidad. Digo, ¿qué tiene que ver que yo sea gay y no sea un buen profesional o mal? Completamente. Sí, a ver, y si alguien me juzga de los clientes que tenía en ese momento con la firma contable, chau. Digo, chau. Cuando ya después abro la nueva empresa, esta de T-Consulting, ya todo el mundo me conocía. Ya sabía cómo era, la mayoría de mis clientes me siguen en todas las redes, que a veces sí me da un poquito de cosas. Le vamos a mandar un saludo a los clientes y al equipo, pero digo, bueno, a ver, o sea, si no te gusta, no me veas, o sea, buscame solo en LinkedIn, que quizás ahí no subo fotos en Puerto Vallarta, y listo. Pero digo, ahí logré como decir, bueno, también cómo mezclo todo, ¿no? O sea, ser financiero, ser coach, ser activista, y ahí es donde empieza a surgir un poco este tema de las finanzas y la diversidad, la importancia de tener equipos diversos para ser más productivos, y ahí fui mezclando, dije, o sea, ¿lo hice encajar? Sí. O sea, golpeando, dije, esto funciona porque funciona, y también es encontrar la autenticidad, y no voy a dejar de vender una cosa para vender la otra. Digo, si puedo meter todo en la misma bolsa, y puedo ser auténtico, y mi equipo sabe, y a mi equipo que ya venía de la parte de finanzas, digo, tienen que aprender también la parte de coaching, tienen que aprender la parte de diversidad. O sea, quiero que todos puedan vender la empresa completa. Y eso implica también esto, ¿no? De desnudarse en ciertas cosas y esas partes más vulnerables, como esto, que yo siempre lo sentí como la parte más vulnerable mía, viniendo de todo el mundo corporativo, ¿no? Y duro de los números, como decir, bueno, vamos para adelante. Y me costó mucho. Tengo una anécdota muy divertida en Panamá, que después que me casé, claro, volví nada con el anillo, ¿no? O sea, me fui a casar a Argentina, divino, qué sé yo, luna de miel, todo, vuelvo, y estaba en un evento, o venía un cliente, me dice, estás casado, todavía si no era un cliente nuevo, dice, ¿estás casado? Digo, sí. Bueno, y dice, ¿y tu esposa de dónde es? Y ahí ya la gota, ¿no? La gota fría. Le digo, no, mi pareja es de Guatemala. ¿Y a qué se dedica tu esposa? ¿Y ella de dónde es? Bueno, no, ¿y ella a qué se dedica? No, se dedica a la ingeniería. Bueno, ¿y cómo se llama tu esposa? Digo, pero Dios. O sea, digo, no, bueno, se llama Eric y es mi marido. Y siempre hace este calor en Panamá, tanta humedad, siempre llueve. O sea, me cambió el tema en un segundo. Me canceló, digamos. Y digo, y eso pasa mucho. Entonces, y nos pasa seguido. Y yo creo como personas de la comunidad siempre estamos saliendo del closet. Completamente. Porque te obligan a veces a salir del closet. Hace poco también me volvió a pasar una situación similar que dije mi marido. Y a los 2 segundos, ¡ay, tu esposa! Le digo, no, flaca. Y es más, una amiga volvió a decirlo y dice, no, te dijo marido. Mi amiga una genia. Yo igual iba a responderle, sí. Pero me encantó que mi amiga haya saltado así, dice, no, a ver, te dijo marido. O sea, punto, se terminó la conversación. ¿Qué pasa que no entendés? Y era una conversación medio informal, pero también como digo, ¿cuál era la necesidad de llevarme a la incomodidad? Yo ya a esta altura no me incomodo con nada. Sí. Pero sí, o sea, ya después uno va haciendo su coraza, pero decís tipo, a ver, también, o sea, rompamos esa cosa de si hay algo que no está entre tus dos paredes del cerebro, porque bueno, abrí un poquito, ¿no? O sea, poner una puerta, abrilo y entender que hay hombres que están casados con hombres, mujeres que están casadas con mujeres. Y si escuchás, no es que estás sorda. O sea, porque es peor. O sea, esa incomodidad que decís, bueno, ¿por qué tengo que pasar por esto? O sea, porque eso te desgasta. Pero bueno, también es parte del ejemplo y de ir rompiendo barreras y ir construyendo. Que por eso digo que el activismo es cansón, porque es esto de ir creando espacios que no existían, ¿no? O trayendo conversaciones que antes no se tenían. Y es aprendizaje y es ir para adelante y bueno, y aguantar. Porque muchas veces creo que, ya lo dije antes, pero la resiliencia que uno genera como persona gay completamente. es
súper fuerte. Siempre recomiendo un libro que a mí me voló la cabeza que se llama The Velvet Rage, la rabia púrpura, ¿no? Ahora no sé si está en español, pero es de un psicólogo que justamente en los años 90 hace todo este como estudio de varias personas gays que iban a su consultorio, y como que esto era como que básicamente lo que dice es que uno como persona gay crece con culpa, ¿no? Entonces lo que uno intenta todo el tiempo cuando es joven y niño, como tratar de tapar esa culpa. ¿Cómo lo haces? Siendo el mejor alumno, el mejor que baila, el mejor que hace esto, siempre tratando de ser, y eso lo pasa a muchas personas gays, súper competitivos de chiquitos, o sea, bueno, perfeccionistas, o sea, pintando adentro de las líneas, y después, que finalmente una vez que uno entiende esa culpa y pasa por todo eso, recién llega un proceso de autosuperación y ya aceptar y trabajar de ese lado. El libro es espectacular, a mí me voló la cabeza. Después lo vamos a poner en los comentarios. Ahí va a aparecer en los comentarios. No gano plata por recomendar el libro, pero está bueno para entendernos y entender que esa culpa casi todos lo tenemos. Y no tenemos que sentirnos mal por tener eso, al contrario. Por eso justamente el tema de salir del closet, ¿no? O sea, no hay que vivir en penumbras por ser parte de la comunidad, sino, o sea, llevarlo con orgullo y no olvidarte que también somos eso, somos parte de un colectivo, y ayudar y dar voz a las personas que no tienen la voz para hacerlo, ¿no? Qué hermoso mensaje, la verdad, y qué bonito, porque pues creo que es algo que vemos en muchas personas, digo, habrá muchos contextos definitivamente, como lo hemos estado platicando, ¿no? Hay diferentes historias, pero sí, yo también he visto y está muy documentado esta parte interna que me gusta mucho también, como lo dices, que tampoco no hay que culparnos de haber tenido este perfeccionismo dentro de nuestra vida, ¿no? Porque usualmente eso también nos lleva a muchos caminos, ¿no? A veces también eso, al final de cuentas, creo que es bueno identificarlo en algún momento y decir, ok, tal vez me ayudó para esto, me ayudó para esto otro, ahorita a lo mejor ya no voy a dejar que sea la fuerza dominante de toda mi vida, pero estuvo ahí por algo, y creo que eso hay que tomarlo en cuenta y ver también los logros que hemos tenido en la vida. 100%, y creo que algo que también digo mucho es que escojamos nuestras batallas. Que no me canso de repetir esa frase, porque realmente no nos podemos pelear con todo el mundo. No nos enganchemos en todos los comentarios. Pero sí, realmente, o sea, también no por el hecho de que una persona usó mal un pronombre o dijo algo, bueno, entendamos por qué, o dijo, quizás no nos vamos a pelear con una persona de 80 años o que está en un contexto que no le dio la oportunidad de abrir su mente, de tender estas redes de diversidad. Pero digo, no nos peleemos con todo el mundo. O sea, ahorremos las energías para cosas que realmente necesitamos, que creo que cada vez necesitamos más para cosas puntuales. Sí, porque básicamente todo lo que está pasando, todos estos discursos que están sucediendo, justamente lo que buscan es romper esa comunidad, ¿no? Y tenernos a todos separados con diferentes noticias por acá, por allá. Y a ver, no perdamos el foco de esto, ¿no? De crear espacios que todo el mundo pueda tener los mismos derechos. O sea, y no hablemos de igualdad, hablemos de equidad, ¿no? O sea, entendiendo la diversidad, que todos y todas somos distintos. Pero bueno, o sea, ¿qué necesitan esas personas distintas para que les vaya bien en la vida, que les vaya bien en la sociedad, en las empresas? Y esa es la equidad que se está perdiendo. El tema de justicia social, digamos, en un punto. Pero hay que apuntar a ese tema y dejar no dividirnos entre nosotros. Esa parte. Creo que por ahí va un poco a donde tenemos que apuntar, ¿no? En estos próximos meses. Definitivamente, sí. Justo ahorita hay muchos discursos que están tomando por ahí un tipo de fuerza, pero creo que hay algo bien padre, bien interesante, porque ahorita que estabas hablando de todo el trabajo que has hecho, los libros, conferencias, el contenido, y que yo también, digo, admiro mucho tu contenido también, de las fechas en LinkedIn también te sigo, es decir, nos ayuda mucho también, sigan vamos a poner aquí en las etiquetas de LinkedIn, todo, pero creo que también algo muy padre es el hecho de, pues también hablar de las cosas buenas que has logrado a través de tu información, ¿no? Que estoy seguro que muchas historias has ayudado también a personas a salir del closet en sus espacios laborales, en las conferencias, en todo eso. Y sí, que pues creo que también eso es algo muy importante también de pues, agradecer a las personas que han estado ahí, ¿no? No, a ver,
Sí, o sea, obviamente yo creo que algo que también, me acuerdo cuando hablaba con la editora del libro en su momento, dice, ¿quién es tu público? Y yo digo, a ver, mi público es un gerente, una gerenta de recursos humanos, que quiere hablar de diversidad e inclusión, lo que sea. Eso pensaba hace 5 años atrás. Y después el público, la gente que me escribía, y era gente que no sabía cómo salir del closet con su familia. Me escribieron madres, o sea, muchísimas madres, sobre todo en Facebook. Creo que en Facebook tiene 867 seguidoras. 865 son madres. Que está bueno porque ese tipo, mira, creo que mi hijo es parte de la comunidad, no sé cómo tener esa conversación. Y de ahí fue un poco que salió también las ideas de los vivos. Porque digo, creo que más allá de hacer un libro de administración y un libro de inclusión y después el de la universidad fuera de closet, que es de educación, digo, hay que darle espacios seguros a la gente y que la gente vea referidos. Entonces, el hecho de haber entrevistado tanta gente en deportes, en finanzas, real estate, marketing, recursos humanos, que contaban su historia de cómo salir del closet, eso replica mucho en la gente. Y creo que sí, la gente necesita escuchar esas historias. Porque, o sea, en algún punto nos vemos identificadas con eso. Y creo que es, si él pudo, yo también. Entonces, o yo creí que nunca iba a poder salir del closet siendo contador o abogado. Y mira, conozco un abogado gay y le va bien. O conozco una madre que no echó a su hijo de su casa. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que mi mamá no me eche de mi casa? Esa es otra pregunta que es muchísimo, ¿no? Que digo, bueno, ¿qué hago para salir del closet? Y yo siempre, uno de las grandes recomendaciones, que también siempre casi son al final de los episodios de los vivos, es busquen su espacio seguro, busquen su círculo de confianza, porque a ver, puede pasar que tu mamá, tu papá, tus dos papás, tus dos mamás reaccionen no como esperabas, y bueno, y tengas que pilotear ese momento y hacerlo sabiendo que tenés un círculo de confianza atrás. Porque yo tengo una cantidad de amigos que varios quedaron en la calle solo por decir que eran gays. Y ahí es donde uno entra y dice, ¿cómo en un segundo se va el amor? ¿No? Porque ¿qué pasa? Es este doble clic en la carpeta mental que te tira una cantidad de cosas. La descarga de claro, que yo siempre le digo a mi mamá, que le voy a mandar otro beso, que ella en su momento, cuando yo salí del closet, para mí es un doble clic. O sea, me tiró todas las frases cliché que se podían ocurrir. O sea, todas, una tras la otra, sin respirar, ¿eh? Es decir, como que le dio doble clic a algo que tenía en su cabeza y ¡pum! Después al mes ya estaba todo divino, después ella armó la fiesta de casamiento, armó todo, y ya pasó mucho tiempo de eso. Pero digo, ¿cómo en un segundo, por decir, mamá, papá, soy gay, soy lesbiana, soy trans, se cae toda la estructura de años? Y eso no es culpa de los padres, es culpa de todo esto que venimos recibiendo, del sistema, de las creencias que tenemos, y sobre todo que también, que esto lo aprendí hablando con muchas madres de hijas LGBT, los padres no tienen con quién hablar. Y esta es una frase que cuando los hijos salen del closet, los padres entran. Se quedan solos o solas y no tienen con quién hablarlo porque les da vergüenza o no saben a quién acudir. Entonces es importante lo que hacen algunas asociaciones como PIFLAG, que es la de familiares de personas LGBT, porque necesitan esos espacios seguros los papás también, y la familia. Porque esto es un proceso de todo, ¿no? Y es interesante porque a veces nos olvidamos de eso. Siempre volviendo a centrar, no, si que estoy saliendo del closet soy yo. Dame las luces, poneme Lady Gaga y salgo. Claro, ustedes no. Pero bueno, tenemos que acordarnos de eso y ir creando estos espacios para toda la familia, ¿no? Y ir de a poquito. Al final, la que mejor se lo tomó fue mi abuela, con 85 años. Me preguntó, ¿y tu mamá cómo se lo tomó? No, le digo, ya está, ya lo pasó, pero... Ya lo pasó, la pasó mal, pero ya lo pasó. Así que bueno, pero eso es importante también, ¿no? Estas personas de contención. Y a ver, y si todo falla, saber que esta frase que parece trillada, pero realmente como personas gays o parte de la comunidad LGBT tenemos nuestra posibilidad de crear nuestra propia familia. Y crear nuestros propios amigos y esas personas de confianza y fundaciones. Y siempre yo digo, personas que estén donde estén, buscan internet. O sea, a veces el primer paso es
buscar y animarse. Tipo, asociación LGBT cerca de mí. Lo que pasa, de Centroamérica me han llamado mucha gente que, pasando por cosas muy malas, digo, busquen en su ciudad o la ciudad más cercana a su pueblo, algo van a ver. Y seguramente el fin de semana hay un evento, hay una charla, hay un círculo de, no sé, de donde puedan hablar con alguien que sepa. Hay un montón de líneas salvavidas, digamos, que no tienen que ser de tu país, pueden ser de otro país. Acá las de México se usan en muchos lados. La de Colombia, la de la Fundación Sergio Rego también. Ay, también. Bueno, hoy esta semana justo también pasó lo de Fundación del Trevor Project, que sacaron también los fondos para que sigan en Estados Unidos. Justo. Entonces es como, bueno, ¿qué otra fundación de otro lado? Canadá dijo, bueno, yo puedo agarrar a las personas. O sea, son millones de personas que necesitan ayuda. Toda esta parte LGBT tiene un golpe muy fuerte en la parte emocional y en la salud mental. Y no nos olvidemos. Y busquen porque recursos hay. Y si no, bueno, nos tienen a nosotros para que nos escriban y recomendemos a la asociación más cercana. Así es, Diego. Diego, pues nos estamos acercando ya al final de la entrevista. La verdad es que me ha encantado todo lo que hemos estado platicando. Creo que podríamos seguir horas y horas, sí. y horas y horas y horas. Y aquí tienen una lista todavía de más preguntas, pero... No te dejé preguntar nada. Vamos a tener que hacer una segunda parte, porque vi la cantidad de preguntas. Segunda parte. Sí, hubo cosas que faltaron, pero la verdad es que también hubo cosas que me respondiste sin que yo te las preguntara. Entonces estuvo muy bien. Por ejemplo, por ahí algunas historias de la salida del closet, lo del libro. Entonces, pues digo, creo que estuvo excelente. ¿Algo más que te haya faltado preguntarme en la última? Son las últimas 3 de cierre. La antepenúltima es... Si pudieras, ahorita que estamos hablando de los procesos de la salida del closet, me gustaría consultar. Si pudieras hablar con tu versión dentro del closet, vamos a imaginar que lo tienes aquí enfrente de ti. Y le pudieras dar un mensaje del Diego actual, ¿qué mensaje te gustaría darle? Ay, qué fuerte. No me esperaba esta pregunta. Y eso que la ensayé muchas veces viendo RuPaul. No, a ver, creo que, como siempre digo, yo tuve una ventaja muy grande, que mi familia siempre me apoyó. Creo que siempre supo que había algo especial en mí y me apoyaron con eso. Creo que quizás lo que le recomendaría es que no pierda su adolescencia con novias que no iba a querer tener. Sí, igual les mando un beso por si llegan a escuchar esto, porque ahora seguimos amigos. Pero creo que sí, eso a veces como personas gays, millennials, yo siento que a veces nos robaron la adolescencia. Me hubiera encantado tener una historia de amor a los 15, 16 y poderla vivirla tranquilo, sin engañar nada. Quizás en ese momento no me engañaba, o sea, estaba con esas chicas porque me gustaban, creo que sentía que era lo correcto en ese momento. Siento que no forcé nada, pero creo que si me hubiera relajado mucho más, hubiera sido otra historia también. Entonces creo que eso. Ay, qué bonito. Sí. No qué bonito que pasó, pero qué bonito también poder ser reflexivo con eso, y creo que también estoy de acuerdo contigo. Al final creo que pues no se pueden cambiar las cosas, ¿no? Las cosas pasan por algo, pero sí también es bueno darles mensajes a las siguientes generaciones para que pues aprovechen un poco más y que las cosas vayan cambiando con el tiempo. Sí, porque a ver, cuando me fui a Argentina, rapidito, yo tenía 23 y ya había tenido un año medio bisexual antes, pero yo salí del closet como a los 21, 22. Y estaba esperando irme a Argentina para vivir mi vida. Y digo, la verdad que tampoco nadie me impedía nada en ese momento de mi familia. Pero creo que era la presión social y todo, y el hecho de haberme ido a Panamá tan joven me ayudó, porque apenas llegué a Panamá dije, no, o sea, esto es lo mío, acá buscaré hombres. Y ya encontraste a uno. Y ya encontré a uno, guatemalteco, otro beso. Otro beso. Me encanta. Oye, Diego, y otra pregunta. Vamos a irnos ahora al futuro. Vamos a irnos al futuro. Vamos a suponer que, te podemos buscar y hay muchas cosas que podemos encontrar de ti de contenido, páginas, contenido, libros, piezas, que está muy padre. Tienes toda una biblioteca de recursos para todas las personas en temas de inclusión laboral y también personales.
Pero si pudieras dar un mensaje tú, ¿sí? Y desaparecemos todo eso, o sea, no hay nada de ese tipo de cosas. Por alguna razón ya no hay ninguna entrevista tuya, no hay nada de los contextos y textos que tienes tuyos, pero pudieras dar un mensaje. ¿Qué mensaje te gustaría dar para las futuras generaciones? Ay, interesante, esto lo pensé porque muchas veces dije, bueno, ¿cómo resumo todo esto, ¿no? Creo que algo que a mí me identifica mucho y que me gustaría también ser recordado es el positivismo. Yo soy una persona muy positiva, entonces creo que hay que irradiar positivismo siempre. Hay que aprender de los fracasos. O sea, el fracaso es parte de nuestra vida y hay que aprender del fracaso, hay que aprender del éxito también, porque muchas veces triunfamos y no nos damos cuenta, nos damos un tiempito para ponderar, pero bueno, entender que el fracaso está ahí y abrazar lo diferente, abrazar la diversidad. O sea, creo que si somos todos iguales nada va a tener sentido, y creo que hay que hacerlo eso, ¿no? Como irradiando positividad, abrazando el fracaso y fortaleciendo las diferencias. Completamente. Pues muchas gracias, Diego. Vamos a hacer una dinámica rapidita. Voy a agarrar aquí el librito que no se nos vaya a caer, con mucho cariño. Quiero agradecerte también por todo lo que nos has compartido. Hacemos una dinámica final como una manera simbólica de devolverte estos comentarios, todas estas historias que nos has compartido, con todo el conocimiento. Digo, siempre me gusta decirlo así tal cual como lo que es. O sea, tal vez estuvimos solamente algunos minutos platicando, pero sé que vienen años de trabajo, años de esfuerzo, muchas historias, mucho trabajo educativo que se tiene que hacer. Al final de cuentas es un trabajo bien bonito, bien cansado, pero bien, ya que ves los resultados, es muy gratificante escuchar las historias de las personas, ¿no? Cómo se empieza uno también, digo, creo que es algún trabajo inclusive colectivo, ¿no? Nos inspiramos entre nosotros, vemos cosas que, oye, mira, esto se puede hacer, esto lo podemos cambiar, y que creo que es algo que ayuda mucho en cuestión de la parte de ser parte de la comunidad LGBTQ+, el contar nuestras historias. Y pues muchas gracias por todo lo que has compartido. No, gracias a vos por crear este espacio también, porque acá justamente es donde podemos compartir esas historias y creo que también te lo agradezco también por la invitación, aprovechando que estoy en México. Muy bien. Tuvimos la fortuna de tenerte por acá en este espacio. ¿Y ¿te han leído el oráculo antes o has tenido acercamiento con esto? El año pasado, la primera vez, estaba en Argentina. En Argentina todo el mundo ahora cree... Vas a cualquier fiesta y te tiran las cartas. vas a un podcast y también te tiran las cartas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? No, o sea, creo que es una herramienta que descubrí que le he visto en algunas personas que admiro, algunos profesionistas, inclusive en las agencias de publicidad donde he estado, que a veces lo utilizan una herramienta al final de autoconocimiento. Y lo que te diría es, ayúdame solamente a barajarlas poquito. Ajá. Y que pienses en una situación o un mensaje que necesitas escuchar para algo en tu vida. O sea, puede ser, no sé, algún proyecto que vayas a emprender, algún movimiento que vayas a hacer en tu vida importante, o algún mensaje que necesites escuchar en el momento de vida que estás actualmente. Ok. Y dejemos a las cartas que te den un mensaje y listo. Lo puedes decir o no lo puedes decir, como quieras. Hay gente que lo dice, hay gente que no. Prefiero no decirlo. Ok, nada más dime si se conecta y con eso es suficiente. Número 6, Virgo, nutrición. Dijiste gordo. No, también viene bien. Es porque acabamos de comer justo, mira, comimos el maíz que se ve. Estuvimos ahí probando comida mexicana, entonces yo creo que por eso viene. A ver, vamos a irnos directamente con la acción. Guarda el grano y desecha la paja. Desbroza, cosecha, clasifica. Algo en esta situación necesita ser clasificado, corregido o reorganizado para poder recoger la cosecha. Ya verse tu pregunta acerca de una relación, de un proyecto laboral o de la materia a la que te dedicas. Okay. Virgo quiere que seas concreto, ordenado y abandones un hábito, no a una persona. Además de cambiar tu forma de interactuar, pero no necesariamente con quién. Examina la situación para encontrar aquellos patrones que deben ser desechados para ser empleados como abono y para distinguir las semillas que debes guardar para otras temporadas de aquellas que sembrarás. En lugar de centrarte en los defectos, aprecia el valor de cada interacción, oportunidad y persona. Interioriza realmente el mérito y la excelencia y sánate en esta acción. Tal vez sea el momento de tomarse un descanso introspectivo y trabajar en la rutina de autocuidado.
Examina tu dieta y tus hábitos de salud para ver qué necesitas mejorar. Absorbe la vitalidad. Reto. Si únicamente te dedicas a desbrozar el jardín, pero no plantas ni cultivas, lo único que obtendrás es un lecho vacío. Corregir sin crear no aporta contenido. A veces hay que pedirle a nuestro editor interior que se tome un descanso y deje fluir el proceso creativo. Me gusta, y está muy acertado, te ¿Sí? lo puede decir mi bota en el pie, que decir necesito un descanso. Pero sí, la verdad que gracias, porque fue un año de mucho cambio el año pasado, muchos proyectos, así que me voy a llevar Ese mensaje. ese mensaje, porque viene bien. Viene bien. Y bueno, y mi marido se salvó, porque no hay que cambiar la persona, hay que cambiar el proceso nada más. Así es, lo que mantén la persona. Así que mantenemos, vamos por otros 10 años más. Muy bien, Diego, pues muchas gracias, la verdad que fue una plática muy amena, muchas gracias también por todo lo compartido. En las redes, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, en todas las redes estoy como Diego Tomasino, así que tanto en Instagram, LinkedIn, ¿qué más? Bueno, TikTok ahí empezando a poco, pero principalmente Instagram y LinkedIn, y bueno, y también ahora en Spotify, que van a salir algunas cositas. Buenísimo. Así que sí, pero bueno, gracias en serio por el espacio, por también presentarme a todos tus internautas. Así que la verdad que me encantó y cuando quieras vuelvo, que te quedan preguntas. Buenísimo, sí, me quedaron por ahí bastantes preguntas, pero digo, todo lo que platicamos estuvo bien padre, bien bonito. Y muchas gracias también a ti por estar aquí en este espacio. Espero que te haya gustado tanto como a mí esta entrevista. Obviamente también te invitaría a que dejes en tus comentarios cuál fue la parte que más te gustó, alguna duda también que tengas y que compartas el episodio. Y si no te has suscrito, que te suscribas al podcast Después del Closet. Así que con esto terminamos y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Toda la vida te editaste para encajar. Es hora de que te reedites para sobresalir.